Hola amigos. Bienvenido a nuestro análisis del avance de la serie de televisión Ruth Girl TP. Todos los detalles están en nuestro vídeo. No olvidemos suscribirnos y activar las notificaciones mientras miramos. Espero su apoyo de 1000 me gusta para la bofetada de la abuela Zumrud. Alil toma a Zeynep del brazo y la lleva al lugar. Por otro lado, la señora Nevin arrinconó a Gunce. Yusuf pregunta por qué lo trajo cuando te fuiste. ¿O dice que estás embarazada? Dice que no existe tal cosa en el diario. Mientras tanto, llega Yusuf. Luego vienen Senaz y Osman. Dicen que está pasando aquí. Gunce intenta proteger a la señora Nevin. Reorganicé algunas cosas en la cocina. Nevin dice que mamá no lo quería. Nevin dice que sí, que no encuentro dónde está nada. Sale de la cocina. Senaz y Osman también se marchan. Gunce intenta hablar con Yusuf. Pero Yusuf ni siquiera quiere escucharlo. Cuando Yusuf entra en la habitación, regaña a Gunce. No puedes molestar a mi madre. Dice que le pedirás disculpas. Alil les dice a los hombres que Zeynep no se detendrá ni por un momento. Él dice que funcionará. El hombre dice que aquí hace mucho frío y que el trabajo es muy duro. Alil dice que hagas lo que yo digo. Cuando Songul abre los ojos por la mañana, se encuentra con Kanan. Pregunta qué está pasando aquí. Kanan responde que lo que pasó ocurrió de noche. Alil dijo que sujetó a Zeynep por el brazo y se la llevó a rastras. Songul estará muy feliz. Kanan dice, puedo prepararte una taza de café si quieres. Alil llega al almacén por la mañana. El hombre dice que la señora Zeynep no paró hasta la mañana siguiente. Alil dice que no me rendiré hasta que tú te rindas. Zeynep siente que está a punto de caerse mientras lleva una caja fuerte. Alil sostiene a Zeynep. Si tan solo pudieras mantenerte de pie por un rato, dice. Zeynep dice que si le hubieras dicho antes que vendrías, no habrías experimentado esto. Entonces Alil dice, veamos cómo haces negocios. Zeynep dice que no me rendiré tan fácilmente. Por la mañana, Gulan baja al salón a desayunar. Gulan pregunta por Zeynep. Probablemente Songul lo haga bien, dice. Gulan dice que me lo prometió. Gulan abandona la mesa. Songul dice que no importa, pero Gulan se marcha. Gulan se pregunta cómo puedes estar tan cómoda. Yusuf está muy triste en el jardín de té. Osman viene a hablar con Yusuf. Él pregunta, ¿estás molesta porque tu esposa y tu madre se pelearon? Manténgase alejado de la guerra de suegras. De lo contrario, dice, no puedes sentirte cómodo. Selma llega a Gulanan. Dice que no pudo localizar a Zeynep. Selma pregunta, ¿puedes llamar al señor Alil? Gulan dice que está con Alil. Cuando Alil llega a casa, Zeynep no está con él. Aziz Bey visitó a Gulan. Saint Master le dirá a Gulan que la única cura para el veneno que se filtra en el corazón es la misericordia. Alil llega a Gulan. El querido maestro sale de la habitación. Gulan pregunta por Zeynep. Alil dice, confía en mí. Luego dice, déjame ir con el maestro Aziz. Gulce se reúne con Feraye. Él le pregunta si sabe lo que pasó. Feraye dice que no le dije nada a nadie. Gunce se siente aliviado. Feraye lo abraza. Mientras tanto, su hermano lo ve. Akan detiene a Feraye y le pregunta si mi hermano tiene algún problema. Feraye rechaza a Akan. Akan está muy impresionado por este cambio. Entonces el maestro le pide a Alil que mire a Zeynep con otros ojos. Quizás Zeynep Aslan no sea la persona que crees que es. Alil, por otro lado, está decidido a silenciar todas las posibilidades y la voz de su corazón. Lo único que veo en esa chica es un relato inacabado. Dice que deberías intentar verlo desde una perspectiva diferente. Por otro lado, Zeynep no se queda de brazos cruzados ni un momento. Coloca las verduras en el frigorífico. Mientras tanto, alguien desde afuera ve la puerta abierta. Viene y cierra la puerta de la nevera. Zeynep permaneció dentro. Nadie puede oírlo. La señora Nevin le dice a Gunce que le queda una semana. Dice que no le dirás nada a Yusuf. El diario dice que no quiero ir.
Señora Nevin, me lo prometió. ¿Qué significa decir que me rendí? La señora Nevin empeora. Yusuf y Senaz se acercan a ellos. Le pregunta a Senaz Gunce, ¿qué le hiciste a mi madre? Cuando llegó Yusuf, su madre estaba enferma. Le dice a Gunce que vaya a la habitación. Del otro lado, Alil llama a Zeynep. Los hombres dicen que no pueden encontrar a Zeynep. Alil habla solo. Es culpa de la persona que confía en ti. Dice que mientes en cada oportunidad. El hombre que cerró la puerta llama a Alil. Alil vuelve a alejarse de la nevera. Zeynep golpea la puerta con la caja fuerte. Intenta por todos los medios hacer oír su voz. Cuando se corta el sonido, se escucha la voz de Zeynep. Alil abre la puerta con el sonido proveniente de la nevera. Mientras Zeynep está a punto de congelarse, Alil la encuentra. Les dice a los hombres que pongan inmediatamente un calentador en mi habitación. Abraza a Zeynep mientras ella está inconsciente. Entonces estoy aquí. No te abandones, dice. Luego vuelve a culparse por lo que hizo. Lleva a Zeynep a la habitación y comienza a calentarla. Alil, que cuida de Zeynep, se siente culpable. Zeynep le quita la chaqueta a Alil. Dice que no es necesario, que estoy bien. Alil toma la mano de Zeynep. Dice que todavía estás frío como el hielo. Zeynep está muy impresionada con este movimiento. Pero no quiere demostrarlo. Se levanta inmediatamente. Dice que tengo trabajo que hacer. En cuanto a Alil, siempre consigues meterte en problemas. Luego dice que me estás volviendo loco. Zeynep dice que debido a tu naturaleza, eres propenso a volverte loco. Alil dice que como hablas demasiado, puedes volver al trabajo. Se acabaron las horas de trabajo. Todos se están preparando para volver a casa. Zeynep pregunta dónde está el señor Alil. Recibe su respuesta en su habitación. Dice que ya terminé con el trabajo, que quiero irme a casa ahora. También puedo decirle esto al señor Alil. Mientras Alil espera en su habitación, llega un mensaje de Oran. Mi nuevo número dice: te salvaré a ti y a tu familia. Dice que mi cuenta con Alil no ha terminado. Alil se vuelve loco cuando ve el mensaje. Zeynep dice que quiere volver a casa. Alil lo silencia. Dice caminar. Dice que no le hice daño a nadie. Alil lo silencia. Mientras Senaz y Suna hablan en la cocina, la señora Nevin los escucha. Recorre sus habitaciones. Suna dice que no lo recuerdo. Él pregunta, ¿no tienes el oro que te he dado durante años? Dice que prometiste hacer las paces entre Yusuf y yo. Senaz está muy sorprendida por lo que escucha. Senaz Gunce es pura, la madre Nevin es aún más pura. Dice que para mí es suficiente enfrentar a los dos. La señora Nevin no puede escapar de la influencia de lo que escucha. Nevin empeora. Gunce se da cuenta de la señora Nevin. Llama a Yusuf. Él le dice que llame a la ambulancia. Mientras tanto, Suna se va. Al escuchar los gritos, Senaz se acerca a la señora Nevin. Él pregunta qué le hiciste a mi madre. Por otro lado, Alil no puede escapar a la influencia del mensaje que ve. Insulta a Zeynep. Zeynep dice que no tengo ningún vínculo con Oran. Sin embargo, Alil no tiene intención de creerlo. Cuando continúa la discusión, tienen un accidente. Hemos llegado al final de nuestro vídeo. No olvides seguirnos para ver nuevos episodios. Cuídate. Adiós.